Muy bien, continuamos en Revista de la Mañana. Ya tenemos un invitado muy especial, un analista experto en estos temas. Él es el profesor Camilo Coronado Ramírez. Él es economista, magíster en ciencias económicas, profesor universitario, a quien le damos los muy buenos días, y con él vamos a hablar sobre la inversión forzosa, esa propuesta hecha por el presidente de la República para mirar qué tan viable es, para conocer un poco más de este tema desde una mirada académica, desde una mirada pedagógica. Buenos días, profesor, bienvenido. Muy buenos días, Judy. Un placer saludarte. Igualmente, profesor, y bueno, cuéntenos usted con los buenos días en qué consiste la inversión forzosa en general, para ya luego ir entrando en esa propuesta del gobierno. Bueno, las inversiones forzosas son una propuesta que surgen por allá en los años 60 en, en el ámbito de la CEPAL, donde se proponía, en vista de las rigideces de las posibilidades de acceso al crédito y las heterogeneidades entre los sectores para poder acceder no solamente a los mismos, sino a pagar los costos del mismo, pues de buscar que parte de los recursos de ahorro del país fueran, digamos, orientados a promover ciertos sectores específicos de la economía o bien por su potencial para impulsar el proceso de industrialización o por la importancia estratégica que podría tener en el ámbito de la agricultura, la ganadería, el abastecimiento alimentario en general del país o de los países. En el caso específico de Colombia, pues ha habido experiencias en los últimos quizá 20 años, ¿cierto? Un poco más, pero siempre restringidas normalmente al sector agropecuario. Todavía existen. Es el caso de los recursos del orden del 5% que van a fondear a Finagro y en general los programas de apoyo al sector agropecuario, pero que son ante todo una suerte de crédito que se le hace al Estado a partir de comprar unos títulos, valores, unos bonos específicos, ¿cierto? No son un regalo, sino que el Estado se compromete a pagar una cierta, digamos, tasa de interés, un cupón frente a ello, naturalmente por debajo de los rendimientos normales del mercado. Por eso es una inversión forzosa, porque si no es de esa manera, pues los bancos asignarían su portafolio de una manera que refleje sus intereses de rentabilidad y no estarían estas en primera lista, pues como de sus opciones de inversión. También ha habido algunas iniciativas, en el caso del gobierno Duque, pues ante una coyuntura muy específica y supremamente grave, como lo fue el evento de la pandemia, en el cual el Estado requería acceder a recursos para atender no solamente la contingencia, sino los programas que tenían que ver con las políticas paliativas respecto a los, digamos, severos traumas que estaba experimentando la sociedad para, sobre todo los estratos más vulnerables, para subsistir y para tratar de proteger el empleo y las empresas muchas de las cuales pues no fue posible, digamos, salvar. De maneras, fue una época supremamente dolorosa y crítica, de la cual todos nosotros estamos sobreviviendo en buena medida gracias a esas políticas oportunas que se llevaron a cabo. Pero de ninguna manera era una política permanente, sino para atender una coyuntura de las pocas pues que en los últimos 20 años haya sido específicamente para algo de esa naturaleza. Sí. Profesor, hablemos cómo le ha ido al país con esas inversiones forzosas que usted está mencionando. El balance es complicado de establecer, pues porque no se puede evaluar en términos meramente financieros, porque lo financiero es del ámbito de lo privado, o sea, es natural a su lógica perseguir una rentabilidad, esa es su función social, entre otras cosas, porque se está manejando recursos de ahorro de la sociedad. Cuando tú tienes un proyecto privado y accedes al crédito o llamas capitales de inversión, pues son recursos que no son tuyos y están llamados a ser manejados de una manera muy responsable y eficaz, por lo cual es un razonamiento razonable para el sector privado, tiene que ver con su lógica. Pero el Estado
tiene otras responsabilidades que van mucho más allá de lo financiero, que tienen que ver con lo económico y social y que se refieren a la posibilidad de generar unos retornos que, si bien en el corto plazo no son registrados contablemente por las finanzas de los proyectos, por ejemplo, en el mediano plazo van a generar unas sinergias, unas posibilidades bastante importantes y desde el punto de vista social van a tener un efecto de inclusión y de impulso a actividades estratégicas clave que el país requiere. Eh, Desde el punto de vista financiero, por ejemplo, lamentablemente a veces eh, lo político puede no estar necesariamente alineado con los fines financieros. Entonces, uno observa que si no hay una política adecuada que acompaña el crédito, este está destinado a fracasar. Si no hay un acompañamiento en lo técnico, en el aseguramiento de las cosechas, en la comercialización, por ejemplo, en cuanto al tema de seguros por riesgos climáticos que hoy por hoy están a flor de piel, ¿cierto? Eh, en cuanto a la posibilidad de compras públicas que aseguren que tengan un mercado y que efectivamente haya una orientación mercadológica de, digamos, mercadeo agropecuario y de orientación económica para saber que lo que se siembra o lo que se produce va a encontrar a futuro mercado. No se nos olvide que los productos, la producción del sector agropecuario, por ejemplo, tiene que ver es con el futuro. No es una producción inmediata, como va a ser, ¿qué digo yo? Una producción de confecciones, que en cuestión de un mes tú ya tienes la producción. En el sector agropecuario tardan meses, a veces años, en lograrse una producción. Entonces es evidente que si no hay esa sinergia, ese acompañamiento de las políticas públicas, por ejemplo, en el caso agropecuario, eh, en el caso del aseguramiento de cosechas y demás, pues son proyectos llamados a no necesariamente ser tan exitosos y por eso la cartera morosa se dispara y termina siendo necesario para evitar un costo social muy alto y un costo político muy alto, pues perdonar esas carteras y lamentablemente se le da un Sí, mal nombre a estas políticas. Yo sí. creo que no necesariamente eso tiene que ser una mala política, lo que pasa es que requiere un acompañamiento integral no solamente del sector público, sino de los inversionistas privados de mayor capacidad. Los inversionistas o los pequeños productores no necesariamente tienen todas esas competencias y esas capacidades de asumir ese riesgo. Entonces, a veces, irrigar ese crédito de esa manera es un tanto irresponsable. Así sea que el Estado asuma ese crédito y no se vaya a perder la plata de los ahorradores, pero de todas maneras, el resto de la sociedad sí termina pagándolo con sus impuestos, pero también porque una asignación no óptima de los portafolios siempre implica una suerte de subsidio cruzado, o sea que la tasa de interés más baja que pagan esos sectores, pues la terminan pagando más cara otros o el crédito de consumo mismo. Entonces el Sí. balance, como te digo, es agridulce, ¿cierto? Yo no satanizo las inversiones forzosas, creo que son difíciles de acompasar en la práctica y requieren que previo a ello, o sea, que estas sean parte de una política integral muy bien definida y que cuente con la anuencia del acompañamiento, digamos, del sector privado. El sector privado, sobre todo los productores medianos y grandes, pues tienen mayor conciencia del manejo de los negocios, tienen mejor capacidad de prospectiva, eh, saben mejor cómo, en qué sembrar, cuándo sembrar, etcétera. Entonces, es algo que debiera tomarse en cuenta. En ese sentido, profesor, y usted bien nos lo explica, pues hay que tener como una mirada amplia sobre esta propuesta, pues qué tan viable es esa iniciativa, esa propuesta que hace el presidente Gustavo Petro sobre la inversión forzosa. Bueno, aquí se me va a salir el profesor, qué pena con ustedes, pero resulta que es que el ahorro tiene una finalidad y es ser invertido socialmente. El sistema financiero es justamente, digamos, como esa interfase vital en cualquier sociedad moderna que conecta los pequeños y medianos ahorradores con los inversionistas, que deben ser responsables, obtener un lucro, prosperar, pero también darle una rentabilidad
y una garantía a los dueños de ese capital, que finalmente son los ahorradores, ¿cierto? Entonces, la inversión como tal tiene un componente que sí, claro, depende de la tasa de interés y eh, esas bondades que pretende el Estado, la política gubernamental, el acceso al crédito, etcétera. Eso está muy bien, ¿quién lo discute? Pero hay otro componente que solemos llamar el componente autónomo o exógeno de la inversión. Se refiere a esos factores de carácter cultural, político, social, climático, ambiental, etcétera, de estabilidad jurídica, por ejemplo, que determinan la inversión. Entonces, cuando tú estás evaluando un proyecto, siempre hay una dimensión, una componente en lo jurídico y en lo legal, en lo cual, si tú ves una gran inestabilidad institucional, eso lo asocias a un elevado riesgo. Entonces, un país donde están haciendo reformas tributarias en un mismo gobierno tan seguido y tan drásticas, donde hay tanta inestabilidad en las políticas, donde todo está inestable porque hay un montón de reformas muy trascendentales a la sociedad en ciernes, entonces no es el mejor clima de la inversión y eso no lo tengo que decir yo, eso lo vemos en la caída drástica de la inversión privada, pero también en la evaluación de riesgo que hacen las entidades internacionales. Entonces, no creo que el clima esté como para que estas políticas puedan ser exitosas. Como te decía, además de los factores intrínsecos a los sectores, como en el caso del agropecuario, con la asistencia técnica, con la adecuación de tierras, pues, vamos a poner el dedo en la llaga. La seguridad misma, ¿cierto? Que se ha deteriorado tanto en los sectores rurales. Si a eso le sumas la desconfianza, porque así hay que decirlo, el grave riesgo que perciben, que están percibiendo los inversionistas, con lo que está pasando a nivel de las propuestas gubernamentales, pues creo que no es el mejor escenario. Pues tengo que decirlo con sinceridad. Me gustaría decir otra cosa, pero lamentablemente no lo percibo así. Profesor, teniendo en cuenta esto que usted nos está explicando, ¿cómo se garantiza que esos dineros sí se devuelvan a los bancos y se podría saber también en qué se van a utilizar? Pero claro, la propuesta apenas va a llegar al Congreso y allí tienen que ser más detallados en cuanto a qué sectores va a estar dirigido, con qué modalidades, etcétera. Y bueno, lo que se ha dejado saber a la opinión pública es que quieren impulsar el turismo y demás, ¿cierto? Cosa que francamente no entiendo si eso sea un factor clave para dinamizar el turismo. Las regiones que el turismo en Colombia ha tenido un desempeño notable. Medellín, por ejemplo, ha tenido un crecimiento del turismo que hasta se ha vuelto un tanto polémico por la gentrificación, pero eso es un buen problema. Qué bueno tener ese tipo de problemas, que lo son, pero que quiere decir que hay una gran acogida de la comunidad nacional e internacional por el turismo en la ciudad. En el país ha habido un buen desempeño. Entonces yo no entiendo en qué sentido esta política sería clave para que despegue el turismo. ¿Qué hace que mejore el turismo? La mayor seguridad para los turistas, para los ciudadanos. Y en Bogotá, lamentablemente, no hay buenas noticias. Y no es que Medellín esté al otro lado, digamos, de la situación, pero ha mejorado un poco el clima. La capacitación, la digámoslo así, el mejor acompañamiento técnico a estos emprendimientos turísticos y demás, pues creo que puede ser una mayor prioridad que la otra. Siempre cualquier actividad necesitará crédito, pero yo creo que un buen negocio, en lo último que piensas, es en un subsidio al crédito como factor clave para llevarlo a cabo. Eso no es necesariamente el factor preponderante, ¿cierto? Entonces allí no le veo mucho sentido, ¿cierto? De otro lado está que eh, la propuesta que está por ser presentada, pues tendrá que ofrecer las garantías que normalmente esa no debiera ser una preocupación. Los créditos, las inversiones forzosas
son garantizadas por el Estado. Ahora, la preocupación debiera ser para nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos, si eso va a ser eficaz o si va a ser otro derroche, porque dilapidar recursos que a uno no le cuestan, pues puede ser muy fácil. Mira que hemos encontrado unos casos verdaderamente tristes en, en esta vigencia, y no es que antes no los haya habido, pero es que me preocupa, por ejemplo, que si tenemos baja ejecución presupuestal en el actual gobierno, la peor en 23 años, y salimos con este tipo de políticas ya casi que con el sol a cuestas, pues no me genera la mejor sensación. Pero definitivamente el temor, porque eso no se vaya a devolver a los ahorradores, creo que no es el que debiera existir. No creo que eso vaya a ocurrir. Que existe la posibilidad, pues Sí, podría, pero es remota, sí. sinceramente. Pues, profesor, aquí hay dos preguntas que van ligaditas y se las hago. La primera es si esa inversión, como usted bien lo dice, pues conoceremos luego el proyecto de ley que llegará al Congreso y tendrá más detalle de cómo será y cómo se usarán estos recursos. Pero por lo que ahora se ha dejado ver en los discursos del presidente Gustavo Petro, esa inversión esa inversión forzosa se haría con todas las cuentas de ahorro de los colombianos o con solo algunas cuentas en particular o las cuentas de los grandes inversionistas. Y en ese sentido, si digamos se presenta el proyecto de ley, se aprueba, se sanciona, ¿los bancos estarían obligados a cumplir esta ley sabiendo que son entidades privadas? Pero claro, los bancos están obligados a hacerlo, de hecho hoy por hoy lo hacen, deben destinar el 5% de su cartera, esa cartera es indiscriminada, ¿cierto? Normalmente no tiene excepciones. Además, no veo por qué tendría que tener alguna excepción, pues son recursos que si se requieren para ser ubicados en otros sectores, no veo por qué tendrían que eximirse a unos y a otros. Entonces, en principio no veo no creo que eso vaya a tener esa restricción, entre otros porque es que tus ahorros, los míos, los de las empresas, etcétera, pues no tendrían por qué correr un riesgo y vas a poder disponer de ellos cuando tú los necesites, ¿cierto? Digamos que es parte de las garantías que debe existir. Si acaso se pusiera en riesgo eso, la liquidez, el poder disponer oportunamente de esos recursos, pues ya sí sería catastrófico, ya sí sería algo que estimo que el Congreso no vaya a cometer la a tener la falta de lucidez de permitirlo, pero por lo pronto no creo que eso suceda. Y referente a las cuentas de ahorros, sería pues lo que podemos más o menos entender, porque como no tenemos claro el proyecto de ley, ¿sería para algunas cuentas específicas o para la de todas las cuentas de ahorro de los colombianos? Para todas, porque eso es parte de la cartera del sistema financiero, ¿cierto? Sí. Pues, profesor, hablemos ahora entonces, ¿cómo sería si un colombiano no quiere que usen su dinero en dicha inversión? ¿Cómo podría oponerse? Es decir, usted nos acaba de explicar que eso sería con todas las cuentas de ahorro Ujú. y que los bancos están obligados a hacerlo. Pero si yo, por ejemplo, no quiero que utilicen mi ahorro, el banco me informa, a mí me llega un previo aviso y si yo no quiero, entonces, ¿qué podría hacer? ¿Cómo me puedo oponer ante eso? Mira, es la misma situación que cuando tú no quieres pagar el 4 por mil. Si tú no quieres pagar el 4 por mil, que tiene unas excepciones de ley, pero pongámoslo en general, ¿cierto? Entonces tú lo único que puedes hacer es no llevar el dinero al banco, ¿cierto? Entonces, en caso de que tú no quisieras que parte de tus ahorros, un porcentaje X, sea llevado a inversiones forzosas, no, pues no, la opción que tendrías es no llevar el dinero al banco, ¿cierto? Pero como te digo, no tiene pues mucho asidero eso, yo no le veo, no debiera ocurrir. Claro, lamentablemente hay tanta crispación en el medio, tantos temores y desconfianzas que podría tener un efecto negativo en el recaudo digamos, en los depósitos, en el coeficiente de depósitos, como llamamos técnicamente, en los bancos, y ello tener un efecto contraccionista, un efecto que tienda a reducir la liquidez del sistema y por lo tanto
que tendiera a hacer subir las tasas de interés. Pero no debiera ser así. Si no se maneja bien el tema y la gente cae presa de ese temor, que a mi modo de ver es muy poco probable por decirle algún 1 o 2% de probabilidad y creo que estaría exagerando, pues entonces sí ocurriría ese efecto, digamos, polémico, ¿no? Perjudicial. Bueno, profesor, cada vez que usted nos explica algo, salen más preguntas. Sí, Adelante, ¿Qué tranquila. pasaría, gracias. por ejemplo, si yo tengo un CDT en este momento y esos también serían utilizados en esas inversiones forzosas? Sí, claro, porque el banco no diferencia o sea, para el banco es un producto financiero, pero esos recursos están dentro de la cartera del sistema y el Estado, pues, te va a pedir que hagas inversión, que le compres unos bonos, ¿cierto? Unos títulos, y tú tienes los recursos para hacerlo, claro. Profesor, hablemos sobre esta propuesta de inversión forzosa en otros países. ¿Cómo les ha ido a los países de la región con este tema? ¿Qué países de pronto lo han tenido? Y pues como, ¿qué ejemplo hay de pronto de que les haya ido bien en algún país sobre este mecanismo? Mira, la evaluación sobre las inversiones forzosas es polémica, porque como te explicaba en principio, hay un punto de vista privado, hay una perspectiva de interés público, hay, digamos, y esto es bien importante, quizá no lo había dicho, pero hay una posición teórica e ideológica al respecto. Por ejemplo, cosa que es bastante respetable, y es que si tú crees que los recursos financieros debieran ser asignados conforme lo estime el mercado libremente, entonces cualquier intervención, cualquier eh, incidencia en desviar los recursos de la asignación eficiente que tendería a ser el mercado en condiciones ideales, pues va contra la eficiencia económica y es sujeto de una crítica por parte de quienes consideren que el mercado, que son los criterios del mercado los que deben distribuir los recursos de crédito en la sociedad, entre otros, ¿cierto? Existen otras personas que dicen, no, un momentico, sí, el mercado es importante, nadie lo duda, pero existen sectores estratégicos a los cuales no llega suficiente crédito y quisiéramos interferir en la asignación que normalmente haría el mercado para que vaya un porcentaje, quizá minoritario, pero un porcentaje a esos sectores para que tenga mayor liquidez, una tasa más baja, porque el Estado considere que es estratégico. Eh, y otros que dirían que, bueno, que el mercado es bastante ineficiente, que está sometido a prácticas que pueden estar alejadas del bien común y entonces debiera ser el Estado el que asignaría mejor los recursos, una suerte de planificación central o una economía que esté altamente mediada por el Estado. Yo diría que esas economías con ese tipo de posiciones han mostrado un grave fracaso, pese a la buena intención que he denunciado de creer que el Estado puede corregir mejor al mercado y hacer las cosas mejor, pues la práctica no muestra esa situación. Eh, yo diría que la posición intermedia es un poco más sensata, en el sentido de que una asignación totalmente mercantilista exige que haya, digamos, unas condiciones teóricas que en la práctica no ocurren, ¿cierto? Eh, por ejemplo, nuestro sistema financiero tiene una muy buena vigilancia y regulación, cosa que nos ha permitido liberarnos de las crisis financieras y bancarias que pudimos observar en la década de los 80, ¿cierto? Donde se puso en riesgo la estabilidad de nuestro sistema financiero. Ahí nació Fogafín, se reestructuró el tema del UPAC luego, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente no es una cuestión solamente del Banco Central, perdón, sino también, digamos, de la superintendencia financiera. En fin, digamos que nuestro sistema financiero está bien cuidado, ¿cierto?
En los Estados Unidos, donde ha habido una perspectiva muchísimo más liberal y el sistema financiero supuestamente era como el paradigma del libre mercado, observamos la grave crisis financiera y económica del 2007-2008, donde se quebró Lehman Brothers y demás. Entonces, yo creo que la realidad económica nos muestra que esos dos extremos eh, ofrecen graves riesgos para la sociedad y que, aunque debe primar, yo soy más amigo de, digamos, si me pusieras a ponerlo en términos porcentuales como para ilustrarlo eh, a nuestros televidentes, ¿cierto? Yo diría que una asignación 80% o más o 90% del mercado, pero que el Estado tenga la capacidad de mantener esa regulación y esa incidencia para garantizar el ahorro y la estabilidad de nuestro sistema financiero, que es esencial para una economía moderna. Te Sí. diría pues como algo como eso. Y en cuanto al éxito de esas prácticas, pues como ya te dije, son Ujú. bastante limitados, son más que todo de otro tiempo, ¿cierto? Pero para un mundo en el cual los países querían incidir en la estructura económica e impulsar una modernización e industrialización, por ejemplo, orientada, muy dirigida desde el Estado, desde los recursos que ellos pudieran canalizar, pero es una propuesta que lamentablemente no tuvo un buen término en la gran parte del mundo y debió ser sustituida por una política de promoción de exportaciones como lo ha hecho Brasil y demás. Entonces, creo que no es el momento. Existen otras políticas en lugar de las inversiones forzosas que sí pueden, digamos, acompañar sectores estratégicos que haya que proteger y que haya que impulsar. Y son los subsidios directos del presupuesto nacional. Eso tendría un efecto de menor distorsión sobre la asignación adecuada de recursos de crédito y de inversión, y yo sería más amigo de hacerlo abiertamente de esa manera. Los países desarrollados lo hacen en exceso porque nos perjudican con unos subsidios, digamos, obscenos, en este caso al sector agropecuario. Yo no digo que lleguemos a ese extremo, pero podemos buscar otros mecanismos. Y ese mecanismo que usted dice de los subsidios, pues, ¿se están usando actualmente o aquí en Colombia o no se aplica todavía? Sí, sí existen. El caso de los créditos de Findeter a través, Findeter es una organización, un banco del Estado que no tiene oficinas, no atiende a nadie directamente, por eso se le llama banca de segundo piso. Es un banco de fomento porque lo que hace es prestarle a una tasa más baja que la del mercado a sectores con menor acceso al mismo y que consideren estratégico, o bien por la función social, o bien porque se quieran impulsar para fines de, digamos, de seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, esos créditos llegan a través de la banca comercial y llegan a una tasa inferior. Entonces, sí existen subsidios. Existen otros que se han entregado, por ejemplo, los caficultores y a otros sectores específicos. Pero como te decía, si no hay una verdadera política de fomento, en este caso, por ejemplo, una verdadera política agropecuaria, armónica, que toque todos esos elementos de manera efectiva, que no solamente estén en el papel, sino que funcionen y que estén caracterizados por la transparencia, por la, eh, digamos, adecuada contención de la corrupción y de la asignación eficiente, pues entonces si no se da eso, los subsidios tampoco van a funcionar. Listo. Sí, señor. Pues, Lo que es profesor, un mal negocio sí. no te va a funcionar ni con crédito barato ni con subsidios, para ponerlo en términos muy sencillos. Solamente aquellos que tengan un buen potencial de prosperidad, de sostenerse por sí solos, son los que el Estado puede intervenir. Ahora, si son claves como el caso de la seguridad alimentaria y demás, el Estado debe buscar esas alianzas con el sector privado, ojalá de mediano y gran tamaño, o con pequeños productores asociados en cooperativas o en asociaciones de derecho privado ya de mayor tamaño, en los cuales, por su tamaño y economías de escala, logren competir y ser, digamos, eficientes y prósperos, porque si no sería una política de promover una economía campesina que solamente garantiza la subsistencia
y probablemente lo único que va a fomentar es que vaya del campo. Sí. El último pedacito se le cortó y por último lo que va a fomentar es que, profesor. Que la gente, que los campesinos se vayan del campo porque la gente no quiere subsistir, la gente quiere prosperar. Buen dato, profesor. Pues le damos las gracias por estar con nosotros. Son muchas las preguntas que se nos quedan ahí en el tintero, pero el tiempo ya no nos da más. Seguramente después estaremos nuevamente contactándolo para pues profundizar un poco más cuando esto ya llegue al Congreso, cuando se empiece ese debate y bueno, esperar qué va a ocurrir entonces con esta propuesta del presidente Gustavo Petro. Gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Es un placer desde acá, desde la Universidad Nacional Sede de Medellín, Departamento de Economía, siempre a sus órdenes con el mayor de los gustos. Así es, profesor, gracias por estar con nosotros. Y sí, él es un profesor Camilo Coronado Ramírez, economista y magíster en ciencias económicas y también es profesor universitario, está también como es docente de la Universidad Nacional Sede de Medellín y desde allí nos nos hace este análisis sobre la propuesta de inversión forzosa que es conocida por parte del gobierno nacional y que es un tema que seguramente dará para hablar no solamente este mes, sino seguramente el resto del año. 8 de la mañana, 55 minutos, una pausa y ya volvemos. En esta noche eterna busco un resto de mi sol.